En este vídeo vamos a ver los diferentes tipos de fracciones que nos podemos encontrar. Tenemos diferentes clasificaciones. La primera de ellas es que una fracción la podemos separar en si es propia o si es impropia. Una fracción decimos que es propia cuando el numerador es menor que el denominador, ¿vale? Importante que sea menor estricto que el denominador. Por ejemplo, tenemos que 2/3 es una fracción propia. El numerador es estrictamente menor que el denominador. Menos 3/4 es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador, siempre hablando en valor absoluto, es decir, da igual si la fracción es positiva como esta o negativa como esta. Si el numerador es menor estricto que el denominador, hablamos de fracción propia. En el caso de las fracciones impropias, son aquellas que el numerador es mayor estricto que el denominador. Por ejemplo, si tenemos 13/7, 13 es mayor que 7, por tanto, fracción impropia. Otra fracción impropia, menos 6/4. Numerador mayor estricto que el denominador. Si tuviésemos que el numerador y el denominador tienen el mismo valor, lo que tenemos es una fracción unitaria, porque al hacer la división lo que nos da es el 1. Esta sería esta primera clasificación de fracción propia o fracción impropia. Ahora, centrándonos en las impropias, tenemos que toda fracción impropia la podemos escribir como un número mixto. ¿Vale? Un número mixto es aquella fracción que nosotros podemos poner como una combinación de un número entero y una fracción propia. Es decir, que en nuestro caso 13/7 lo podemos escribir como un número entero más una fracción propia. ¿Cómo? Vamos a ver. Tenemos 13/7. Lo que vamos a hacer es a 13 la división entre 7. Cabe a 1 y resto 6. Este 1 de aquí nos indica cuántas veces completas tenemos al 7 dentro del 13. Es decir, nosotros podemos coger el valor de 7 en 7 solamente una vez, sin pasarnos de 13. Por tanto, nosotros lo que vamos a escribir como número entero es el 1. Y le vamos a sumar lo que nos falta para llegar de 7 a 13. En este caso es el resto. Nos queda 6 unidades por llegar hasta el 13. Este 6 partido 7 es la fracción propia, 6 es menor que 7, que completa este número mixto. Es decir, 13/7 lo podemos escribir como 1 más 6/7. Recordemos, este 1 de aquí, el cociente de la división, es nuestro número entero en el número mixto. Y el resto pasa a ser el numerador de la fracción propia.
fracción propia donde el denominador sigue siendo el mismo que teníamos originalmente. Si es 13 séptimos, lo que nos va a quedar como fracción propia es una fracción con denominador 7. Si lo que tenemos en lugar de 13 séptimos fuese menos 13 séptimos, si tuviésemos una fracción negativa, haríamos exactamente lo mismo sin preocuparnos de este menos, solamente que este 1 más 6 séptimos lo tendríamos dentro de un paréntesis porque el menos va a afectar tanto al 1 como al 6 séptimos. Es decir, que lo podemos escribir como menos 1 menos 6 séptimos.